Querida iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional diario. El tema que tenemos hoy día nos dice lo siguiente: no te desalientes al sentirte débil. Por gracia, el Señor, tu Salvador, vive dentro de ti y Él es tu fortaleza. ¿A dónde acudes tú cuando te encuentras desanimado? ¿A dónde normalmente acostumbras a acudir cuando te enfrentas a una debilidad o a un pecado? ¿Qué te dices cuando eres confrontado por tu fracaso? ¿O qué haces cuando eres incapaz de atender el llamado de Dios? El devocional de hoy nos cita un texto para aquellos momentos en que la debilidad se muestra en nuestra vida. Y en esto nosotros hallaremos consuelo y paz. El texto se encuentra en Romanos 8 del versículo 1 al 11. Vamos a leer los primeros 4 versículos de este texto. Por lo tanto, dice, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Hermanos, este pasaje nos confronta a una radical y maravillosa realidad, y es que no tenemos que enfrentar condenación por nuestros pecados a aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Todos sabemos que nacemos con la naturaleza pecaminosa y que merecemos castigo y muerte, pero Jesús vino al mundo y cargó cada aspecto de tu castigo, de mi castigo, por el pecado. Incluso en esos días de evidente debilidad y fracaso constante. Nosotros vamos a caer, vamos a pecar, pero esto no significa que en esos momentos debamos escondernos o alejarnos del Señor. Ahora, por medio de Cristo tenemos una libre entrada al Padre, y lo que debemos hacer es correr a su presencia en busca de ayuda y perdón. Tremendo. Ahora vamos a leer a partir del verso 5. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Una condición. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ojo con eso. Pero si Cristo en verdad está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Hermanos, no solamente Dios trata con la culpa de nuestro pecado, no solamente nos libra de condenación, sino también trata y lucha contra su poder, contra el poder del pecado. Hermanos, y es que el pecado nos incapacita, nos deja en una condición de incapacidad, hace que sea imposible que nosotros cumplamos con la ley de Dios, con los preceptos de Dios, con la santidad de Dios. No fue suficiente para Dios perdonarnos, aun cuando ese perdón es una cosa gloriosa. Dice, Dios viene a vivir en nosotros, viene a morar en nosotros por medio de su Espíritu Santo, animándonos a una nueva vida y capacitándonos para desear y hacer aquello que no podríamos hacer sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros.
Esto significa, y es tremendo, que no debemos temer o negar nuestra debilidad. No tenemos que, por nuestras propias fuerzas, convencernos de que somos fuertes. Más bien, por medio del Espíritu Santo, enfrentar con gozo nuestra debilidad, sabiendo y con la certeza de que se nos ha otorgado por gracia fuerza para enfrentar esa debilidad. Gracia que no es una cosa, sino una persona. El Espíritu Santo, quien te hace el lugar de su morada. Que Dios nos bendiga infinitamente. Siento que la vida sin su amor no es más que vivir en el vacío de una fe que se ha perdido. Yo siento que a su lado ahora soy feliz, porque el pan de cada día te lo debo todo a ti, y me enseñaste a vivir sin egoísmo. Eres la luz de mis sentidos, eres el aire que respiro, y sin tu amor no valgo nada. Eres mi luz de madrugada, eres la voz que me alimenta cuando la duda está en mi puerta, y sin pensarlo cada día, eres mi luz y mi alegría. Tú eres la luz de mis sentidos, eres el aire que respiro, y sin tu amor no valgo nada. Eres mi luz de madrugada, eres la voz que me alimenta cuando la duda está en mi puerta, y sin pensarlo cada día,